Y ahora vamos a comenzar a estudiar la destilación flash. Vean que la destilación flash, nosotros introducimos una alimentación dentro de un barril y una vez que entra en el barril, la situación es que disminuimos la presión y con eso lo que se provoca es que tiene que entrar en estado líquido. Al disminuir la presión hay una parte que se evapora, que sería esta, y hay una parte que permanece como líquido, que sería la que sale por el fondo del tanque. Ese sería nuestro barril donde se lleva a cabo el, la destilación y generalmente tiene que es un deshumidificador para para impedir que el líquido salga con el vapor. Entonces nos quedaría todo el líquido. Vean que nosotros vamos a tener una alimentación, la alimentación la elevamos en la presión y luego la calentamos. Una vez que va a entrar al tanque, entonces después de haber pasado por el calentador, este QH, que tendríamos el TF, PF y HF, entonces mediante una válvula disminuimos la presión y la llevamos a la presión del barril, en donde se va a dar la destilación. Debido a la disminución en la presión, instantáneamente o repentinamente, hay una parte que pasa al estado gaseoso y otra parte que permanece en el estado líquido. Para hacer los cálculos se debe conocer la presión y la temperatura del barril, su tamaño y las composiciones de vapor y el líquido, así como su velocidad de flujo. También conocer la presión y temperatura y flujo de la alimentación y cuánto debe ser calentada y presurizada, que sería lo que les mostré, la presión que estábamos colocando y el calentador previo al barril de destilación. La presión PF debe seleccionarse de forma que la alimentación permanezca líquida. O sea, la alimentación siempre va a estar en estado líquido y debe ser suficiente que a la temperatura en que estamos trabajando la alimentación esté líquida. Si la alimentación está suficientemente caliente o la presión en el barril es muy baja, pueden obviarse el calentador y la bomba, que serían los pasos previos a entrar dentro del barril. Como ven, la muestra debe de estar en estado líquido, entonces no se debe de llegar a la presión crítica de la mezcla, en donde la presión crítica la podemos calcular como la sumatoria de las fracciones morales por cada una de las presiones críticas de los componentes. También la temperatura de alimentación debe ser menor que la temperatura del vapor que tengamos, por lo menos en 5 grados. Y la temperatura de condensación debe estar al menos unos 5 grados por arriba de la temperatura de enfriamiento. Entonces vean que con eso tenemos ciertos límites a las temperaturas y presiones con las que debemos de trabajar, que nos van a permitir hacer el diseño de la destilación flash. Existen dos formas de cómo resolver una destilación. Si a nosotros nos dan datos del barril, algún grado de libertad se ha disminuido en el barril, entonces se emplea el método secuencial. En este se resuelve el balance de materia primero y luego las relaciones de equilibrio, el balance de materia y las relaciones de equilibrio primero y luego el balance de energía y las ecuaciones de entalpía. Ya vamos a tener todos los datos para resolver el balance de energía muy sencillamente. Mientras que en el método simultáneo todas las ecuaciones se resuelven al mismo tiempo. No es que tenemos que resolver primero el balance de materia y luego el de energía, sino que ambas simultáneamente. Ahora, para resolverlo, nosotros siempre vamos a tener que tener el equilibrio vapor-líquido. Entonces es indispensable hablarles algo del equilibrio vapor-líquido. Vean que debido a que estamos trabajando con dos fases menos dos componentes más 2, nuestro grado de libertad va a ser 2. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, el X, inmediatamente vamos a tener el Y y tendríamos la temperatura y tendríamos la presión, tendríamos todas las variables del sistema. Ahora, los datos de equilibrio, ustedes los han estudiado en las clases de termodinámica. Solo aquí, por ejemplo, tenemos para el equilibrio etanol-agua todos los valores de los X y los Y a diferentes temperaturas. También vean que aquí aparecen todos los datos de equilibrios de vapor líquido. Entonces ahí pueden encontrar, obviamente algunos no los tenemos, pero sí que, están esparcidos por toda la literatura. Esto sobre todo, aquí está el PERRI, vean, cuando ya estén trabajando, entonces ustedes tengan una buena referencia acerca de estos equilibrios, ya que es indispensable hacerlo.
Vean que aún ahora, si nosotros hacemos una búsqueda en internet, nos pueden salir muchos datos que hay que tener cuidado de dónde provienen. Aunque generalmente se hace en un equilibrio vapor líquido, cabe esperar que tengan una buena referencia. Aquí ya tenemos la representación de los datos. Vean la tabla del equilibrio etanol-agua está representada en donde tenemos Y con respecto a XE. Entonces cabe resaltar que aquí se forma un azeótropo. En el azeótropo la composición tanto del vapor, tanto del líquido como del vapor son iguales. Entonces, además, aquí tendríamos un azeótropo. Bueno, en esta representación, que es mejor todavía que esta, tenemos con respecto a la temperatura X o Y. Entonces realmente son dos gráficas. Esta sería el valor de X y este sería el valor de Y. Aquí tenemos el azeótropo de punto de ebullición mínimo. Vean que su punto de ebullición es inferior tanto al del etanol como al del agua. Tenemos también en donde ya se presenta la entalpía. Recuerden que tenemos que hacer un balance de energía también, entonces son muy útiles. Este es un diagrama de entalpía de composición etanol-agua a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Este es el conocido como el diagrama Ponchon-Savarit. Entonces, cuando solo tenemos una sola fase, es fácil de leer. Digamos que tenemos una porcentaje en peso de 0.6. Estamos a una temperatura aquí de menos 50 grados y entonces estaríamos en estado sólido. Igual aquí, para todo esto es cuando estamos completamente en la fase líquida, entonces va a estar definido, digamos que estamos aquí a esta temperatura y a un porcentaje en peso de 0.8 y podríamos leer la entalpía que se encuentra al otro lado. Ahora, estos serían los puntos de ebullición, vean, para las diferentes composiciones, esta línea sólida. Y luego tendríamos que ahí hay una línea que nos presenta esta línea es la línea auxiliar que nos une la entalpía del líquido con la entalpía de vapor en equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuál es el valor en equilibrio? Digamos que nosotros estamos en esta posición. Aquí. Este es nuestro punto de ebullición. Y entonces, pero tenemos una composición en las dos fases. ¿Cuál es su entalpía? Primero tendríamos que trazar una línea que pase por el punto. Vean que estando en nos vamos horizontalmente hasta la línea auxiliar y luego nos vamos verticalmente hasta la línea auxiliar y luego horizontalmente hasta la línea de rocío. Y entonces de esa manera trazamos la línea que nos une la fase líquida con la fase gaseosa en equilibrio. Entonces de esa forma nosotros podríamos leer las entalpías en la zona de las dos fases. Y luego por encima de aquí pues ya solo tendríamos vapor y entonces lo mismo, solo tendríamos que saber la temperatura y la composición. Bueno, ya ahí se habrían separado. Aquí está la explicación de cómo trazar esa línea. Vean que aquí tenemos la línea del líquido saturado, la línea del vapor saturado, y entonces tendríamos que trazar una recta vertical hasta la línea auxiliar y luego horizontal hasta llegar a la presión del vapor, hasta el vapor saturado. Recuerden que ya esta línea auxiliar fue trazada con un método de forma que nos permita encontrar ese equilibrio. Luego vean que aquí tendríamos diferentes formas de cómo poder representar en una misma tabla también lo que sería la composición, la entalpía. Y por ejemplo en el diagrama A lo que tenemos es un diagrama temperatura-composición. Entonces aquí en el eje de las X estaría Y o X, en la parte inferior la entalpía y en la parte superior Y y X versus temperatura. Entonces digamos que nosotros tenemos esta línea, queremos encontrar cuál es la composición del vapor en equilibrio. Lo que tenemos que hacer es irnos verticalmente hasta llegar
al Y o X. Vean que ahí estaríamos trasladando nuestro X hasta arriba. Al movernos horizontalmente conseguimos obtener el Y, y al regresar a la gráfica entonces tendríamos la composición del vapor en equilibrio y podríamos leer las entalpías de cada uno de ellos. En este caso lo que tenemos es un diagrama XY en la parte inferior con respecto a la entalpía y en la parte superior X con respecto a Y. Entonces de nuevo aquí tenemos nuestro X y lo que hacemos es que nos vamos completamente hasta arriba. Recuerden que esta sería la composición del vapor y la trazamos luego a esta que es una línea XY, o sea que no estamos variando el valor de Y, sino que lo estamos trasladando a esta línea diagonal, y luego al bajar, ya al interceptar, tendríamos el valor de Y y la composición de Y en equilibrio con X. Y podríamos leer las entalpías. Entonces esa es la forma en que se leen estos diagramas. Y este es un ejemplo de un azeótropo de punto de ebullición máximo.